José y Felipe, sois aizkolaris o cortadores de leña aragoneses y en Daroca hacéis exhibiciones como la que acabamos de ver ahora, José, cortando con esta hacha muy afilada, ¿eh? Sí, bueno, pues llevamos como un par de años, es una afición que viene sobre todo por el pasado en el trabajo, porque José sí que trabaja actualmente como bombero forestal en la BRIF, yo trabajé en su momento y bueno, pues también tengo un poco de vínculo sentimental, tradicional, por parte de mi abuelo que fue también leñador en su momento. El objetivo es un poco el trasladar el deporte o lo que es el corte de hacha, trasladarlo a lo que sería a un tema deportivo y luego, gracias a la habilidad y a la mano que tiene José, pues bueno, también sacar figuras de lo que sería un tronco de madera sin más y él les da vida sacando distintas figuras, animales y otra serie de elementos. La propia máquina pues, permite pues, realizar distintos trabajos en la madera, trabajos más detallados, porque se utilizan incluso una motosierra que se denomina de tipo carving, que es la que permite realizar las tallas, sacar los detalles y demás, ¿vale? Que tiene casi la precisión de un bisturí, ¿no? De un cirujano. De hecho, no se debería de vender máquina sin su protección de EPI. ¿Qué llevas, por ejemplo, José? Es pantalón anticorte, bota anticorte, llevan unas fibras de nylon entrecruzadas que si te das un toque con la motosierra se traba el piñón y se para la máquina. José, visto tu habilidad, ¿tú crees que en media hora podrías hacer una talla con este pino? Dame 15 minutos. ¿15 solo? Sí. Bueno, pues venga, vamos a ver. Pero bueno, una cámara. Pero escucha, pero si tiene todos los detalles. Oye, qué maravilla. Fíjate, Aragón TV. José, estás hecho un crack, ¿eh? Bueno, tanto como crack, se hace lo que se puede. José, ahora mismo la gente puede estar pensando, ¿qué hace David encima de un tronco? Pero mi labor ahora es secundaria, la importante es la vuestra con la tronza, ¿no? Sí, aquí como veis hemos hecho un poco la demostración de cómo se trabajaba antiguamente con la tronza. Cuando tronzaban la madera, una vez abatían el árbol, se tronzaba con estas tronzas que veis, son de cola de pez y va como un tiro. La manejamos entre dos, pero también la manejamos solos. En entrenamientos, una persona sola, para abrir un poquito el corte y ayudarnos. Hay que, si no, cuando se mete, se cierra el corte de arriba. Así con la cuñica nos haces un poquito de ayuda y la sacamos. ¿Esto también lo hacéis en las exhibiciones? Sí. Y antes dejábamos que la gente participara. Se ponían en otro sitio y cortaban. Pero ahora con el tema del COVID pues no podemos... Está más complicado, ¿no, Sí, Felipe? para evitar el tema sobre todo de compartir material y demás, ahora ya no podemos permitir a la gente que participe. Pero bueno, es la única porque con las hachas es más peligroso y esto dentro de la seguridad sí que nos permite que la gente también se sienta participe un poquito de la exhibición. José, importante la herramienta que utilizáis y sobre todo cómo está afilada. Pues tiene que ir muy bien afilada porque la herramienta que no corta con esa es con la que te haces mal. La herramienta tiene que ir bien afilada para que el trabajo sea efectivo. Como puedes ver, pues mira cómo va. José, me descuido un momento y te veo subido a un árbol. ¿Qué haces ahí? Hola, pues mira, haciendo un poco de poda, que es lo mío, la poda en altura. O sea que además de cortar troncos, también lo haces en altura. Pues sí, es una modalidad que me encanta, la poda en altura, con equipos de trepa, sin necesidad de maquinaria, y esto es lo que hago. ¿Cómo has subido hasta ahí arriba? Pues he subido con una cuerda de trepa en sistema simple. Entonces ya cuando accedo y me instalo arriba, he hecho el doble y ya pues preparamos para trabajar más seguro. Siempre hay que trabajar con seguridad. Pues llevo una vaga para agarrarme al árbol. ¿Y ahora cómo vas a eliminar las ramas? Pues con una sierra de mano, porque para quitar dos ramitas aquí secas las vamos a quitar con un serrucho de mano y si no pues utilizaríamos una motosierra de poda. Venga, pues José, te dejo ahí colgado, ¿vale? Muy bien. ¿Sabes bajar, no? Sí, ahora bajaremos. Venga.